Bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más. Quiero compartirles la palabra antes de que celebremos los bautismos. Y aprovecho la oportunidad, siempre me olvido de saludar a las personas que no son pocas, que nos están viendo por internet o nos están sintonizando en la radio. Ezequiel capítulo 8. Quiera Dios que yo pueda honrarlo a Él y pueda ser fiel a lo que Él me dio en esta semana. Yo pido que usted se concentre, que evite toda distracción. Por un momento quiero iluminarlo, por un momento quiero darle esta palabra que me hizo llorar tanto, ¿no? Esta palabra me bendijo, pero me llevó al quebrantamiento, a la humillación. Dice: el Señor soberano puso su mano sobre mí. Esto dice Ezequiel, que era un profeta en el Antiguo Testamento. Yo también quiero que el Señor soberano ponga su mano. ¿Cuántos quieren que el Señor soberano ponga su mano sobre mí? ¡Wow! Pídaselo. Pídaselo. Dice: el Señor soberano puso su mano sobre mí. Y vi una figura con apariencia de hombre. Me agarró por el pelo y me llevó a Jerusalén. El profeta vivía en Babilonia, muy lejos de Jerusalén. Y en visión, Dios lo agarra del pelo, en visión, y lo transporta al templo en Jerusalén. Dice: una vez allí me dejó a la entrada del templo. Note esto: allí habían colocado un ídolo, pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor. Me dijo: ¿has visto todos los horrores, pecados que comete aquí en el templo la casa de Israel para echarme, para alejarme de mi santuario? Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y en la pared vi un agujero. Dios me dijo: haz más grande ese agujero. Así lo hice y encontré una entrada. Entonces Dios me dijo: entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen, en lo oculto, en lo secreto, dentro de las recámaras de mi templo. En cuanto entré, pude ver que los 70 jefes, el Sanedrín, los principales líderes, 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entonces Dios me dijo: mira a los líderes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. Entonces Dios me dijo: todo el tiempo me están haciendo enojar. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. A Dios usted puede, número uno, entristecerlo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 30: no hagan poner triste al Espíritu Santo. Génesis 6, 5 dice: la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy
triste. ¿Es posible poner triste a Dios? Claro. Hay personas que alegran a Dios y hay personas que entristecen a Dios. Hay personas con las que Dios quiere estar y hay personas con las que Dios no quiere estar. Es posible poner o entristecer a Dios. Mire lo que dice Ezequiel 8:17. Todo el tiempo me están haciendo enojar, me entristecen. Salmo 78:40, le di vuelta ahí arriba, ¿no? 78:40 dice: esta gente se rebeló muchas veces contra Dios en el desierto. Le dieron a Dios mucha tristeza. Es posible, mi hermano, poner triste a Jesús. Es posible poner triste a Dios. Número 2, no solo que podemos contristar al Espíritu de Dios, sino que podemos apagarlo. Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Apagar significa sofocar, extinguir. ¿Vio cuando usted quiere apagar un fuego? ¿Qué hace? Lo sofoca, lo extingue. Es posible extinguir, sofocar. Es posible atenuar la llama del Espíritu de Dios. No solo entristecerlo, sino apagarlo. Es lo que sucedía bajo el liderazgo de Elí. Dice que la lámpara se iba apagando y que no había visiones a causa de la irreverencia y del irrespeto, de la falta de honra a Dios por parte de Elí y de sus hijos. Dice que la llama se iba extinguiendo hasta que un día la llama de Dios se apagó del todo. Y Cabot, la gloria de Dios se fue. Eso está en 1 Samuel 4:21, tenemos ahí el texto. Y Cabot, la gloria de Israel. Es decir, usted puede contristar a Dios, pero también puede atenuar la llama de la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su ministerio, en la iglesia. Podemos extinguir, sofocar y que se vaya apagando, atenuando la llama de la presencia de Dios. Eso es apagar. No apaguen la llama del Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, usted puede contristar, usted puede apagar y usted puede alejar a Dios. ¿Podemos hacer que Dios se vaya de un lugar? Claro que sí. ¿Podemos hacer que Dios se vaya de nuestra vida? Claro que sí. ¿Podemos hacer que Dios se vaya de nuestra casa? Claro que sí. ¿Podemos hacer que Dios se vaya de nuestro ministerio? Claro que sí. ¿Podemos hacer que Dios se vaya de su templo? Claro que sí. Dice Ezequiel 8:6, ¿no ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas, los hijos de Dios, los líderes, para sacarme de mi templo, para echarme de mi templo, para alejarme del lugar de mi morada? Sí es posible, no solo contristar, no solo atenuar, no solo apagar, sino que es posible echar a Dios de un lugar. Los hijos de Dios lo lograron. Desafortunadamente, los hijos de Dios echaron a Dios de su templo, del lugar de su morada. Los hijos de Dios desagradablemente, desafortunadamente, lograron echar a Dios. Quiero que usted me permita, por favor, que yo le comparta 3 o 4 pensamientos que tengo que realmente... Quiero que usted me permita, por favor. Usted en casa quiero que lea, en su carpa del encuentro va a leer Ezequiel 8, 9, 10. 3 capítulos. Y lleve mucho pañuelo, porque va a llorar mucho delante de Dios. Lleve pañuelos porque va a llorar.
El capítulo 8 comienza diciendo que Dios en visión transporta, lo lleva, lo agarra de los pelos al profeta Ezequiel, lo agarra de los pelos y lo lleva al templo en Jerusalén, en visión. Y lo pone a la entrada del templo, donde había un ídolo, dice la Biblia. Dice el versículo 3, allí habían colocado un ídolo, pero allí estaba también el Dios de Israel en todo su esplendor. Ese ídolo probablemente haya sido una estatua de la diosa Asera, que era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, que los cultos iban acompañados siempre de excesos sexuales, y muchos reyes malos habían permitido el acceso al templo, habían permitido el acceso al culto a esta diosa, que Asera es la esposa de Baal, una diosa fenicia, esposa de Baal. Y dice que muchos reyes en el templo habían, malos, impíos, habían permitido el acceso a ese tipo de culto. Pero lo que sorprende es que el mismo versículo diga que en el mismo lugar donde había un ídolo también estaba la gloria de Dios en todo su esplendor. Pese a la provocación, pese a la rebeldía manifiesta, pese al pecado horrendo que Dios odia, la idolatría, pese al pecado, pese a la provocación, Dios sigue presente. Está en el mismo lugar donde se adora el ídolo, está la presencia, la gloria, la Shekinah de Dios con todo su esplendor. Lo que nos habla acerca de la paciencia de Dios, que debe conducirnos al arrepentimiento. La gran paciencia de Dios, pese a la provocación de los hijos de Dios, pese a la provocación de los líderes con todos sus pecados, adorando un ídolo, la presencia de Dios sigue en el templo en todo su esplendor. ¡Qué paciencia la de Dios con nosotros! ¡Qué paciencia! Esto nos habla a las claras que el avivamiento, el despertar espiritual que todos nosotros buscamos, no viene de un día para otro. Así como tampoco la gloria de Dios se va de una vida, de un ministerio, de una iglesia, de un día para otro. Se va apagando, va atenuándose la llama del Espíritu hasta que un día se apaga. Pero hay paciencia, la gloria se va lentamente, gradualmente, como gradualmente viene el avivamiento. Quiero hablarle a aquellas personas que están buscando de Dios o buscando a Dios en este tiempo y quisieran adelantar el proceso. Es lo que me pasa a mí. Yo quiero adelantar el proceso, quiero tener a Dios en todo su esplendor en nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio, pero es un proceso gradual. No hay que dejar de buscarlo. Los grandes despertares y los grandes avivamientos en una vida, en una familia, en un ministerio, en una ciudad, en una iglesia, no vienen de un día para otro. Como tampoco la gloria de Dios se va de un lugar donde está siendo provocado o provocada por los pecados de la gente, no se va de un día para otro. Dice que el mismo versículo te dice que había un ídolo, pero que todo el esplendor de Dios estaba en el mismo lugar. La paciencia, de cuánta paciencia que nos tiene. Seguramente usted lo ha visto al entrar en muchas iglesias y catedrales, católicas o evangélicas. Usted no puede explicar. Usted ha viajado alguna vez y ha visto alguna catedral, alguna iglesia, y usted entró solamente para sacar fotografía. No hay nadie, ahí no se adora a Dios, o simplemente quedó la cáscara, simplemente quedó la religión. Usted entra y usted no lo puede explicar, pero algo en el interior de su ser le dice que ahí la presencia y la gloria de Dios no reposa. Y esto usted dice, pastor, que sucede en las catedrales católicas, pero también sucede en las iglesias evangélicas cristianas, donde se vive de viejas glorias, donde la gloria estuvo, pero hoy ya no está. Usted no lo puede explicar. Es como la unción en la persona que predica. Usted no puede explicar qué es la unción, pero usted sabe si el que predica la tiene o no la tiene. Lo mismo en la gloria, la presencia de Dios en una iglesia.
¿Cómo puede ser que en esa iglesia donde vivieron un gran avivamiento, hoy ya no hay nada de eso? Fue atenuándose la presencia hasta que un día se apagó, hasta que un día alejaron a Dios. El versículo 12, segunda reflexión. El versículo 12 dice: el Señor me dijo, ¿has visto lo que los líderes O sea que Dios le muestra a Ezequiel los pecados ocultos de sus líderes, ¿sí? O sea que Dios le mostró a Natán el pecado de adulterio de David, ¿sí? O sea que Dios le mostró a Pedro el pecado que había cometido en el área de las finanzas, Ananías y Zafira, ¿sí? Entonces Dios le mostró a un joven Samuel de 12 años el pecado del líder Elí, ¿sí? Es que Dios a veces le muestra a otra persona el pecado de otro. El Señor me dijo: ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con esos ídolos en los rincones oscuros? Dicen, los líderes dicen, el Señor no nos ve. Él, Dios, nos ha abandonado esta tierra. El Señor no nos ve. Los líderes estaban pecando en lo oculto y Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que hacen los líderes en lo secreto, igualito que nosotros. Pecamos en lo secreto, en lo oculto, igualito. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, lo hacemos en privado, lo hacemos en lo oculto, cuando nadie nos ve, igualito que nosotros. Porque si usted hace algo bueno, lo ventila a los cuatro vientos. Pero si usted está haciendo algo malo, que sabe que está haciendo algo malo, usted y yo lo tratamos de hacer en lo secreto, donde nadie nos ve. Eso es lo que hizo David cuando adulteró. Igualito que hoy, la infidelidad, el adulterio, en lo secreto. Los hombres que ven pornografía a espaldas de sus esposas mientras ellas duermen o mientras ellas trabajan. Mujer, no permita eso, en el nombre del Señor. No permita eso, porque eso que hace su esposo también le afecta a usted y le afecta a toda la familia. Es lo que hizo David. Él pecó en lo secreto y se creía que nadie lo veía. Y Dios le dijo, ponémelo en pantalla, 2 Samuel 12:12, lo que tú hiciste a escondida. Dios le dijo a David, ¿sí? Tú adulteraste, lo que tú hiciste a escondida. Yo lo haré a la vista de todo el pueblo. Yo le digo que lloré, hermano, porque no estoy acá para levantar un dedo ni para condenarlo. Lloré en la presencia de Dios. Lo que tú hiciste escondida, yo lo voy a ventilar y es lo que sucedió. David adulteró con Betsabé en lo secreto y la espada de Dios nunca abandonó. Y su hijo, uno de sus hijos, fornicó con sus esposas, con las esposas de su padre, a la luz de todo el mundo. Porque nosotros creemos que nadie nos ve, pero hay alguien que sí nos está viendo. Los líderes de Israel creían que nadie los veía, creía que Dios no los veía, pero Dios sí lo estaba viendo. Y lo que importa no es lo que piensa la gente de usted, lo que importa no es lo que la gente piensa de mí, lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros, porque Él nos está viendo. En lugar de preocuparnos cómo nos ve la gente, en lugar de preocuparnos por fabricar una imagen para ver cómo nos ve la gente, tenemos que preocuparnos de cómo nos ve Dios, porque hay un par de ojos que sí nos están mirando. No es seres humanos, es Dios, mi amigo, mi hermano. Lo que usted hace en oculto, Dios lo está viendo y usted ofende a Dios. Se trata de honrar a Dios.
y de no ofender a Dios y de no apagar su presencia y de no alejar su presencia de su vida y de su casa. De eso se trata, de eso se trata. Hay alguien que sí lo está mirando, que sí me está mirando. Yo puedo dar la mejor imagen delante de usted un domingo acá, pero Dios me ve en mi casa. ¿Qué es lo que hago en mi habitación con mi esposa, sin mi esposa? Dios me está mirando. Qué tremendo. Dios le muestra a Natán el pecado de David, un pecado sexual. Dios le muestra a Ezequiel el pecado de los 70 líderes, que también eran pecados sexuales, idolátricos y sexuales, porque la diosa Acera, el culto a la diosa Acera siempre iba acompañado de excesos sexuales, es decir, que había inmoralidad. Y le muestra a Ezequiel el pecado de los 70 líderes. Y le muestra a un joven llamado Samuel el pecado de Elí y de lo que hacen sus hijos a la puerta del tabernáculo. Le muestra a ¿se da cuenta usted? Hay alguien que sí nos está viendo. Y lo que importa es cómo Dios me ve. Lo que importa es si yo lo estoy entristeciendo o no, si yo lo estoy alegrando o no. Lo que importa es si yo estoy atenuando la llama del Espíritu en mi vida. Lo que importa es si con mis acciones yo lo estoy alejando. No importa el ser humano, no importa lo que otros piensen de mí. Lo que importa es lo que Dios piense de usted, y usted agrádelo, porque lo que importa es la bendición de Dios, es la presencia y la bendición de Dios en su vida. En la película La Era del Hielo, se va a acordar. En la película La Era del Hielo hay una escena donde el tigre se tapa la cara y dice: nota al bebé, nota al bebé. Y es lo que hacemos nosotros con los chicos, nota. Y nosotros hacemos lo mismo delante de Dios, pecamos y decimos: nota Dios, nota Dios. Dios sí está. Fíjese lo que dice el Salmo 10, versículo 11. El malvado se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro. Dios se cubre el rostro y nunca ve nada. Wow. Aunque nosotros pensemos y digamos que Dios no está, Dios sí está. Y está entristecido y enojado cuando nosotros en lo oculto, en la luz o en lo oculto, ofendemos a Dios con nuestros pecados. Aunque pensemos y digamos que Dios no está, Dios sí está. Dios sí está. La gente dice cosas como: no importa, todo el mundo lo hace, nadie lo sabrá. Buscar explicaciones racionales para el pecado hace que sea más fácil cometerlo, pero no convence a nadie ni atenúa el castigo de Dios. No hay excusa para el pecado. Cuando una persona anda en malos caminos y no quiere cambiar, se cambia de iglesia. Cuando una persona anda en malos caminos y no quiere arreglar cuentas con Dios, termina yéndose de la iglesia donde hay presencia para refugiarse en una iglesia donde no hay presencia. Porque en la iglesia donde no hay presencia es difícil que los pecados sean revelados. La presencia de Dios nunca confronta a esas personas, porque como no hay presencia, entonces nunca se siente confrontado. Y se va, se cambia, se refugia en una iglesia donde no hay presencia. ¿De dónde lo saca eso, pastor? Y Jesús lo dijo. Juan 3:20. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a la presencia, a la luz, para que no se descubra lo que están. Entonces una persona, para que no se descubra lo que está haciendo, se va de una iglesia donde hay presencia y se refugia en una iglesia donde no hay presencia. Difícilmente en esa iglesia se revela ese pecado. Llama la atención que en el mismo lugar donde Dios, el Dios de Israel, estaba con todo su esplendor, los líderes dijeran que Dios los había abandonado. ¿No les llama la atención? En el mismo lugar donde la presencia de Dios en todo su esplendor estaba, los líderes decían: Dios no nos ve, Él nos ha abandonado.
En el mismo lugar donde había presencia de Dios, los líderes decían: no sentimos nada, no está Dios acá. Es que cuando usted peca no va a sentir a Dios. Por más cerca que Dios esté de su vida, por más cerca que el Señor esté, una persona que peca no puede sentir la manifestación de la presencia de Dios. Los líderes vivían en el lugar donde la presencia gloriosa de Dios estaba, pero ellos decían: Dios no nos ve, Dios nos ha abandonado. No, no los había abandonado. Dios estaba, pero como ellos estaban en pecado no podían sentirlo, no podían experimentar la manifestación de la presencia. Cuando usted peca, cuando usted está en pecado, cuando usted vive en pecado, no puede sentir la realidad de la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que confesar el pecado, abandonar el pecado, y va a volver a sentir la presencia de Dios en su vida. Así de fácil. Así de sencillo. Los pecados no son para ser ocultados, son para confesarlos y abandonarlos. ¿Qué me hace, hermano? Si usted está acá es porque yo entiendo de que usted está buscando a Dios. Y como iglesia estamos haciendo todo lo posible. Yo me he comprometido delante de Dios y delante suyo de hacer todos los ajustes que sean necesarios para atraer la presencia de Dios, no para repeler la presencia, para atraer, no para apagar, para encender la presencia de Dios, no para apagarlo, para atraer, no para alejarlo. Y es mi deber decirle, hermano, si usted está en pecado, abandone ese pecado. ¿Y qué? Entonces no voy a poder entrar más acá. Entre, solamente le digo, no va a sentir la presencia, usted no va a ser bendecido, usted está alejando a Dios de su vida, de su familia, de sus hijos, de su ministerio, del futuro. Usted se está perjudicando, hermano. Usted es el único que se está perjudicando. Abandone el pecado, póngase a cuentas con Dios. Yo elegí estos testimonios para pasar, que usted vio acá, de una chica que entendió que enseñar coreografía en los carnavales no le honraba a Dios. Se lo dijo usted, pastor, bajo ningún punto de vista, hermano. Cuando uno se acerca a la luz, el Señor te va revelando cosas. El Señor solito le reveló. Ella entendió a la luz de Dios que no estaba honrando a Dios y le daba mucho dinero. Pero yo le enseñé a usted, usted no tiene que hacer cosas por dinero. Usted tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, no por dinero. ¿Y ella qué hizo? Canceló ese trabajo, renunció a ese trabajo. 18 horas después, ¿usted lo escuchó acá? 18 horas después recibe la invitación para ir a Sudáfrica para ser jurado y no sé cuántas otras bendiciones. Hermanito querido, amigo querido, se trata de abandonar lo malo que estamos haciendo para poder atraer la presencia, no para ahuyentar. El pecado lo ahuyenta. Cuando usted confiesa el pecado y lo abandona, atrae a Dios a su vida. Tengo 3 minutos, pero necesito reflexionar la última. Usted va a leerlo, por favor, le pido, léalo. La gloria del Señor se alejó lentamente del templo, con total desagrado, como diciendo: no me quiero ir de acá. No me quiero ir de acá. Lo vamos a ver ahí, en la Biblia. La gloria de Dios se fue del templo, pero gradualmente, lentamente, con total desagrado, pero se fue. Como diciendo: no me quiero ir. Pero era tan grande el pecado que los hijos de Dios alejaron a Dios. Mírelo, yo se los voy. Acá está en la Biblia. Primero, usted sabe que la presencia de Dios estaba en ese cofre, en ese arca, adentro, en el altar. Y Dios sale del altar. La presencia de Dios abandona el altar y se mueve hacia la puerta del templo. Mire lo que dice Ezequiel 9:3. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines. El arca, arriba del arca estaban los querubines. Ahí estaba Dios, en el arca ese que hablamos tanto. De ahí salió Dios. La gloriosa presencia del Señor se fue, salió. Dice, entonces, volví a ponerlo. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó entre los querubines, donde había reposado, donde estaba viviendo, y se movió hacia la entrada del templo. Va saliendo, pero despacio, gradualmente. Hay una secuencia.
Sale del arca, de donde estaba con los querubines, se eleva y se va a la puerta del templo. Número 2, de la puerta del templo se retira. Ezequiel 10:18. Así que la gloria del Señor dejó la entrada del templo y se colocó sobre los querubines, pero no en el arca. Los querubines ya estaban en el aire. Si usted lee, yo leo. Entonces los querubines ya estaban en el aire. Entonces, del arca a la puerta, de la puerta a los aires, ya por encima del templo. Dios se apartó del templo y nunca más estuvo la presencia, la preciosa y gloriosa presencia del Señor, que había vivido tantos años en ese templo. Ya no vive más ahí y no va a volver hasta que la visita a Cristo varios siglos después. ¡Wow! Se quedaron sin presencia por muchos siglos. Y solamente Dios volvió a visitar ese templo cuando lo hizo Jesús, más de 500 años después. Nunca más la gloriosa presencia. Por eso es que Dios se va lentamente, pero también lentamente viene. Tenemos que tener paciencia y cada día con lo que hacemos, con lo que decimos, atraer la presencia de Dios a nuestra casa. Atraer la presencia de Dios a nuestra vida, atraer la presencia de Dios a nuestra familia, a nuestro matrimonio, atraer la presencia de Dios a la iglesia. Dios se va lentamente, con total desagrado. No me quiero ir, este es mi lugar, este es mi templo. Ustedes me están alejando, me están echando. Este es mi lugar, mi residencia por muchos años. Pero el pecado descarado de los líderes y del pueblo echaron a Dios y ya no volvió. Del arca a la puerta, de la puerta a los aires. ¿Y de los aires? La presencia de Dios se va definitivamente del templo y también deja la ciudad. Pero antes de dejar la ciudad se posa en un monte. ¿Sabe qué monte? El monte de los olivos. ¿Le dice algo? Ezequiel 11:23. La gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad y se detuvo en el monte de los olivos. ¿Para qué? Quizás para reflejar la íntima pena que sentía por abandonar lo que fue su morada por muchos años. Como con total nostalgia, ¿no? Dice, se fue del templo, se va de la ciudad, pero se posa en el monte. Y en el monte mira al templo y mira la ciudad. Como dice, ¿para qué? Si total se va ahí. Como apenado, con nostalgia. Ahí viví por tantos años. Esa era mi casa, mi residencia. Yo era el Dios del pueblo. Y está ahí en el monte. Del arca a la puerta, de la puerta a los aires, de los aires al monte de los olivos. Y del monte de los olivos dejó no solamente la ciudad del templo, sino que dejó el país. Por eso es que hay países que han hecho lo imposible para que Dios no esté con ellos. Y nosotros, desgraciadamente, como país y como nación, no estamos haciendo lo posible para atraer la presencia de Dios. Las injusticias que nosotros vemos en nuestro país, la corrupción que vemos en nuestro país, las leyes que se promulgan en contra de Dios en nuestro país. No estamos haciendo lo humanamente posible para atraer a Dios. Estamos alejando a Dios de nuestro país. Estamos alejando a Dios de nuestro país. No lo estamos atrayendo. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, donde usted lee un billete de $1 y se fundamentó la nación más importante del mundo, se fundamentó en su adoración a Dios. Y hoy ya usted no puede hablar de Dios ni siquiera en las escuelas cristianas. ¿Qué está pasando, mi amigo, mi hermano? Entonces Dios posa sobre el monte de los olivos y mira el pueblo, la ciudad, el templo, con total resignación, hay una pena, lo está apenando, con total nostalgia. Ahí viví por tantos años. Y se va y abandona definitivamente el templo, la ciudad, el país. Y viene la ejecución de Dios, viene el castigo de Dios. El castigo no llega, la ejecución no llega hasta que Dios no se retira. Cuando Dios se retira de una vida, cuando Dios se retira de una familia, cuando Dios se retira de una iglesia, viene el juicio. Viene lo peor. Bueno, lo peor es no tener a Dios,
Pero después de no tener a Dios, es el castigo que viene por haber ofendido a Dios, por haber entristecido, por haber apagado, por haber alejado a Dios. Y ahí viene el castigo. Debido a los pecados, la gloria de Dios se marchó. El templo ya no era el lugar apto para la presencia de Dios, tampoco lo era la nación. Cuando las personas se alejan de Dios, Dios se aleja de las personas. ¿De dónde lo saca, pastor? Está en la Biblia. Segunda Crónicas 15:2. Dice, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Tome esta palabra, mi amigo, mi hermano, que usted conmigo estamos buscando a Dios en este tiempo. Tómela. Si lo buscan, Él va a dejar que lo hallemos. Pero mira lo que dice la Biblia, lo que sigue diciendo. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Si usted no se interesa en Dios y en sus cosas, ¿por qué Dios debería interesarse en usted y en sus cosas? Quiero que me explique. La gente dice, fíjate lo que me hizo Dios. Y nunca ellos amaron a Dios, respetan a Dios, deshonran y pecan a los cuatro vientos y después le reclaman a Dios. Si usted no se interesa en Dios y en sus cosas, ¿por qué Dios debería interesarse en usted y en sus cosas? Si la Biblia es clara, si nos acercamos, Él se va a acercar. Si lo abandonamos, Él se va a ir. Él nos va a abandonar. Cuando dejamos de atraer la presencia de Dios, corremos un gran peligro. Dios se retirará buscando la atmósfera adecuada en la que le den la bienvenida, una habitación donde Él se merezca estar. Quizás ahora usted puede entender expresiones que muchas veces decimos, tales como en esta iglesia Dios no se mueve, en esta ciudad es muy dura, esta nación está cerrada al mover de Dios. ¿No será más bien que nuestras vidas, familias, congregaciones, ministerios, ciudades y naciones no experimentan la manifestación de la presencia de Dios debido a que nosotros no hemos hecho lo que nos correspondía para atraer, para crear una atmósfera adecuada para que Dios venga y la habite? Y a la vez hemos colaborado para apagar y alejar la presencia de Dios. Iglesia, sigamos por este camino. Busquemos a Dios. Busquemos atraer la presencia de Dios. Hagamos las cosas de domingo a domingo, acá y afuera. Hagamos las cosas que a Dios le agrada. Y de esa manera vamos a estar atrayendo su presencia. Si usted está pecando, si usted vive en pecado, si el Espíritu le está diciendo que hay algo que no está bien, arréglelo con Dios. No está en juego que alguien lo vea o no lo vea. Lo que está en juego es que usted entristezca o no a Dios. Es que usted atraiga o aleje a Dios de su vida. No está en juego si su esposa le ve. No está en juego si el jefe le ve. No está en juego nada de eso. Lo que está en juego es que usted puede atraer o usted puede alejar a Dios. Eso es lo que está en juego. Dios transportó a Ezequiel y le hizo por un agujerito. Si Dios viera a través de un agujero en nuestro corazón, mire, si Dios hiciera una sesión abierta al público de nuestra vida privada, ¿le gustaría quedar desnudo delante de todos? Mire, si Dios se dispusiera hoy mismo, como hizo con Ezequiel, como hizo con Samuel, como hizo con David, Natán le reveló el pecado. Mire si Dios hace una sesión abierta al público de su vida privada. ¿Le gustaría? Por eso yo le dije que en esta semana lloré delante de Dios. ¿Y qué podemos hacer, pastor? Supóngase que yo pequé. Bueno, la Biblia dice que lo que uno siembra, recoge. Si viene una mala cosecha sobre usted, ¿y cómo puede anular esa mala cosecha? Téngame presente lo que yo le voy a decir, En el nombre de Jesús cierro toda palabra que del enemigo venga a su mente. Yo prediqué sobre esto un día y usted lo va a ver en internet. O si no, va a ir a la Biblia. David dice que él pecó. Él sembró mal y le venía una mala cosecha. Y Dios le dijo, para anular esa mala cosecha, que él diera una ofrenda a Dios.
que levantara un altar y ofreciera algo. Y ahí fue que fue a la era de Araúna, de un tal Araúna, y le compró. Araúna admiraba al rey, le dijo: bajo ningún punto de vista, su majestad, todo lo mío es suyo, agarre todo y adore a Dios, y que Dios le reciba la ofrenda. Y David dijo: no, señor, no le voy a dar algo que no me cueste. Lo que nos hablaba Martín. Y él entregó una ofrenda. Dios guió a ese hombre, Dios guió a David a anular una mala cosecha a través de una ofrenda. ¿Qué? ¿Está pidiendo plata, pastor? No, le estoy pidiendo que usted haga lo que yo hice hoy. ¿Qué hizo usted, pastor, hoy? Traje un sobre de dinero que nos costó para anular malas cosechas. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado alguna vez? ¿Quién de nosotros no ha soltado palabras en contra de otras personas? ¿Quién de nosotros no hizo algo que a Dios le desagradó? Y yo quiero estar limpito delante del Señor. Yo quiero atraer la presencia de Dios. Y por la duda, yo traje una ofrenda hoy junto con mi esposa. Trajimos una ofrenda acá para anular malas cosechas. Usted haga lo que el Espíritu Santo le diga. Yo hice lo que Dios me dijo a mí a través de la Biblia. Yo quiero atraer a Dios, no lo quiero alejar. Y yo estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para atraer la presencia de Dios a mi familia, a mi vida, a mi familia, al ministerio y a la iglesia. Lo que yo hice hoy es por su bien también, no es por el mío. Porque si el pastor puede estar cada vez más conectado con Dios, usted va a ser más bendecido. Si Dios lo impulsa y lo moviliza a hacer algo en esta semana, en las próximas semanas, hágalo por el amor de Dios. Lo primero que hay que hacer es confesar. Cuánto pecado usted del Espíritu Santo le revele, confiéselo. Y luego se aparta de ellos. Y si el Espíritu Santo le guía a algo más, hágalo. Hágalo. Esto se trata de nosotros con Dios para atraer, no para alejar. Qué tristeza que el Dios que vivía con todo su esplendor en el templo tuvo que retirarse. Primero a la puerta, después a los aires, después y después abandonó gradualmente con mucha tristeza, con mucho desagrado. No quería, pero se fue. El pecado era tan grande, tan descarado, que terminaron alejando a Dios del lugar donde él vivía. Atraiga, no lo aleje. Póngase de pie, mi hermano querido. Yo quiero bendecirlo mientras los pastores se están preparando. Levánteme su mano. Yo le quiero bendecir con esta bendición. Yo declaro que la palabra que he dado en esta mañana va a ser atesorada en su corazón y va a producir el efecto que Dios quiere en su vida. Va a producir el efecto de que usted pueda atraer a Dios de ahora en adelante más que nunca. Yo le prohíbo a Satanás tomar represalia contra mi vida, mi familia, mi iglesia, mis posesiones, la iglesia del Señor, mis posesiones, y le prohíbo a Satanás tomar represalia contra tu vida. Le prohíbo al enemigo robar la bendición que usted acaba de recibir, la palabra que acaba de recibir. Yo cierro la boca de los leones, cierro la boca de cualquier espíritu inmundo, de persona que pueda confundirlo con la palabra que recibió. Usted me va a leer Ezequiel 8, 9 y 10 y el Señor va a iluminar su vida, su mente. Yo lo bendigo, lo bendigo.